Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. La semana pasada hablamos sobre la salvación y nuestro tema del día de hoy es igualmente de importante, es muy importante y va ligado aún al tema de la salvación porque vamos a hablar del arrepentimiento. Así es. Del arrepentimiento genuino. Nuestro Señor Jesús hablaba del arrepentimiento, fue su primer mensaje cuando Él dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan el Bautista, y durante toda la palabra de Dios el Señor nos habla de un arrepentimiento. ¿Y por qué también es importante? Porque también la palabra del Señor nos dice en Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay un purgatorio, no hay un limbo, no hay un lugar donde estés en espera que alguien te saque de ahí, no. Aún las personas que son ateas y que dicen no creer en Dios, su religión porque también se necesita fe para creer eso, de verdad, aún tienen más fe en creer que todo lo que existe es creado de la nada cuando Dios lo ha hecho con sus manos, ¿verdad? Y de saber que hay un poder superior y divino que ha creado todo lo que existe. El ateísmo caerá cuando está en frente a frente con el creador de todo. Entonces es por eso que es tan importante, porque dice que va a venir, ¿verdad? Y que un día vamos a estar, ya sea que Él venga o ya sea que partamos y que dejemos de respirar, dice, está estipulado que mueran y después el juicio. La palabra es clara, que cuando nos moramos vamos a tener un juicio. Y hoy es el día de arrepentirnos. Hoy es el día que tengamos un arrepentimiento verdadero. Así es, una vez más, bienvenidos mis hermanos, bienvenidos jóvenes y cada una de las personas que van a ver este video. Esperamos que sea de bendición y de edificación para sus vidas, de verdad, que sea el Señor ministrándoles y hablándoles a cada uno de sus corazones. Y sí, precisamente como decía Lili, un tema muy importante, pero que lamentablemente se predica o se enseña muy poco en las iglesias del día de hoy. Se enseña muy poco y se habla muy poco porque la verdad es que no es un tema muy popular o que le guste mucho a la gente. La verdad que para la mayoría de las personas no nos gusta muchas veces el hecho de que nos digan que somos pecadores o que nos muestren en dónde es que estamos pecando. Y lamentablemente se da ahora sí que en la mejor de las iglesias, donde están llenas de personas que les gusta, que pueden decir amén a todo lo que se habla y que pueden decir, oh, qué bonita palabra, qué bonito mensaje, pero a mí nadie me dice cómo vivir, a mí nadie me va a decir. Cuando a final de cuentas ni siquiera somos nosotros, sino que es la palabra de Dios la que nos está confrontando, pero lamentablemente la iglesia en estos días está llena de personas que no nos gusta que nos confronten ni que nos digan que somos pecadores. Entonces esa es la actitud esa no es la actitud de un pecador arrepentido, sino de un simpatizante que simplemente le gusta la palabra, pero no está dispuesto a someterse a ella. Entonces, un problema, o más bien dicho, un tema muy importante y que debemos, así como ya lo mencionaba Lili, debemos de asegurarnos de que verdaderamente damos evidencias de un genuino arrepentimiento. Porque aún muy triste también, como ya les comentaba, muchachos, hermanos, que también es muy lamentable que hay muchos pastores o muchas personas que están en las iglesias que tampoco predican respecto del arrepentimiento ni del pecado, porque saben que es un tema que no le gusta a las personas, y ya sea por intereses personales, que lamentablemente muchas veces es porque tienen miedo que se les vayan las personas, que ya no les van a dar el diezmo, entonces no lo predican, o aún otros que por temor a las personas, que no les quieren hablar la verdad del evangelio, pero es una verdad que se debe de hablar. Así es. Entonces, Y sé que no es fácil estar hablando y del pecado y casi todos los videos, pero realmente el Señor lo toma muy en serio toda esta situación, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar del arrepentimiento el día de hoy, y buscando en lo que es el diccionario, dice que es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho o dicho.
quien se arrepiente cambia de opinión o deja de hacer consecuentemente con lo que ha determinado un compromiso, de un compromiso de no volver a hacerlo. Y la palabra de Dios sabemos que fue traducida y que fue escrita en tres idiomas, que es el latín, el griego y el arameo. Y en griego el mensaje que está diciendo aquí es, cuando habla del arrepentimiento en el Nuevo Testamento, está diciendo que es un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. Sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado y abandonarlo intencionalmente, ese pecado, y volvernos a Dios. Arrepentirse es cambiar drásticamente esa mentalidad y dejar de pensar no solamente como antes pensábamos, sino ahora pensar como Dios piensa. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, ya no pensamos de la misma manera, sino ahora como Dios piensa. Así es, precisamente. Y hay muchas evidencias que damos de que hemos tenido un genuino arrepentimiento. Por ejemplo, una persona que ha venido a un verdadero arrepentimiento es aquella persona que cada día se aleja más y más de las cosas de este mundo. Cada día nos estamos alejando más y más de aquellas cosas que nos separan de Dios, y cada día nos estamos acercando más y más a la obediencia y a hacer la voluntad de Dios. Pero lamentablemente para muchos de los que están en las iglesias es al revés. Cada día se están alejando más y más de lo que Dios quiere, y cada día se acercan más y más a lo que el mundo les ofrece. Entonces sí, muy triste, porque podemos ver a cristianos o personas que están en las iglesias que se dicen ser cristianas, pero ¿qué pasa cuando no están en la iglesia? ¿Qué pasa cuando están con personas que no son creyentes? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Están dando realmente frutos de una persona que verdaderamente se ha arrepentido, o están dando frutos de una persona que realmente no ha venido a ese verdadero arrepentimiento ni al conocimiento de Dios? Así es. Porque siguen hablando como antes, siguen pensando como antes, y como ya lo decías, la palabra que se traduce como arrepentimiento es esa palabra metanoia, que habla de un cambio radical. Tú ya no piensas como pensabas antes, tú ya no hablas como hablabas pecado, antes. ya no piensas igual respecto Así al es, pecado. así es. No, sino ya ahora es totalmente como Dios lo ve y como Dios ve las cosas. Así es. Y pensar como Dios piensa. Así es. No como nosotros. Así es. ¿Verdad? Así es. Y un ejemplo también es, por decir, un hombre que va por un camino, una persona que va a cierto lugar y va por un camino y se encuentra a alguien y le dice, sabes que el camino que estás llevando no es el correcto. Entonces él, ¿verdad? Dice, ok, retoma el camino y va por donde le dijeron, ¿verdad? Por donde era. Y de igual manera un pecador, una persona que todos hemos pecado, necesitamos saber que vamos por un camino que nos lleva a una condenación eterna si seguimos o estamos sin arrepentirnos. Así es. Así es, y la verdad es que a mí me gustaría, me gustaría que me dijeran si voy por el camino incorrecto. Sí. Pero ¿cuál sería la actitud que cada uno de nosotros esperaríamos de una persona que va por el camino contrario, y nosotros le decimos, amigo, muchacho, joven, hermano, vas por el camino equivocado? El camino donde vas no te va a llevar al destino que tú quieres. Uno esperaría que la persona te diga gracias y se dé la vuelta y comience a caminar por el camino donde debe de ir, a retomar el camino. Pero la realidad es que muchas veces en la iglesia, cuando tú le dices a alguien, vas por el camino equivocado o vas por mal camino, en realidad muchas veces es, ¿y a ti qué? ¿O tú quién eres para decirme cómo debo vivir yo? Pero es que no es uno, hermanos, no es uno, jóvenes, es la misma palabra y es el mismo Espíritu Santo de Dios el que te está redarguyendo. Así es, o que te dicen, es que ¿a poco tú ya no pecas, no? Y bueno, realmente el arrepentirnos, o ese verdadero arrepentimiento, dice que realmente es un pesar de saber que le hemos fallado a un Dios que nos ama. Entonces ahora porque hemos entendido el amor que Él ha tenido por nosotros, que dio su vida por nosotros, entonces ahora dices,
perdóname. Así Perdóname, reconozco que iba por el mal camino, por un camino que me llevaba a una condenación eterna, y ahora me entristece haber estado en ese camino, aún me avergüenza de haber estado en ese camino. Y de verdad que todos tenemos que reconocer que hemos pecado, que decía aún el apóstol Pablo, ¿verdad? Decía, soy el primero. Así es. Yo soy el primero que he pecado. Podríamos decir, yo trato de portarme bien para ganarme el cielo. Nadie se puede ganar el cielo. Nadie. Solamente por lo que hizo Jesús y por fe vamos a poder ser salvos, y por arrepentirnos realmente de nuestros pecados. Podríamos decir, yo no he matado a nadie. Yo no he hecho, trato de portarme bien, de hacer buenas obras, pero realmente nunca has mentido, nunca has hablado mal de alguien. Eso es considerado pecado. Para Dios no hay un pecado chico ni un pecado grande. Has dicho chismes, has hablado mal de alguien a sus espaldas. Eso es pecado. El mentir es pecado. Entonces, todo eso, no hay pecado ni chico ni grande. Delante de Dios es lo mismo. Entonces necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento genuino no solamente es cambiar de dirección, sino someternos a la voluntad de Dios. Así es, muy importante el hecho de que nosotros reconozcamos y estemos entendidos de cuál es nuestra condición, para que no nos estemos engañando a nosotros mismos y pensemos, como dijo un pastor un día, pensamos que llevamos un ticket directo al cielo, pero cuando estamos allá nos van a decir, sabes que tu ticket aquí no vale. Y precisamente eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, déjenme que se los lea. Mateo 7, verso 16 al 20, donde dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así es. Entonces, muy importante, jóvenes, hermanos, y cualquier persona que escuche esto, que tú puedas reconocer la situación en la que estás. Que si tus frutos son el estar pecando constantemente, aquí lo dice, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Esa es la condición. Es importante que así como el apóstol Pablo reconocía de los pecadores, yo soy el primero, que reconozcamos en qué situación es la que estamos por nuestra propia salvación, por el bien de nuestra salvación, que reconozcamos, porque el árbol bueno no puede dar fruto malo, así como el árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces yo debo de reconocer la situación espiritual en la que estoy. Así es, porque muchos, como decía en un principio también, están engañados totalmente con una oración muy superficial que a lo mejor llegaron a hacer y decir, esa oración de fe, de decir, me arrepiento, pero a lo mejor pasaron porque le hicieron así con el codo pasa, o hicieron el llamado y dices, bueno, por vergüenza, o bueno, pues yo lo hago, pero realmente no hay ese... O como joven lo hacen porque lo hicieron todos mis amigos. Sí. Es que ya todos mis amigos aceptaron a Cristo, pues yo también lo voy a aceptar. Sí, y realmente lo hacen muy superficialmente, sin un arrepentimiento y ese sentir y esa aflicción y ese pesar por el pecado y por nuestra condición en la que estamos, sino muy superficialmente, porque saliendo y ya al pasar el tiempo sigues abrazando el mismo pecado, sigues amando lo mismo. Si en algún momento alejado de Dios a mí me gustaba fumar y digo, bueno, voy a hacer la oración, perdóname Señor, y salgo, pero yo sigo amando eso por lo que sea, porque, ay no, me están invitando, ¿cómo voy a decir que no? Y lo sigo amando, es que me calman los nervios, o cosas que realmente dices, no empiezas a pensar como Dios piensa. Así es, así es. Sino realmente es como tú quieres. Así es, y porque lamentablemente, muchachos, hermanos, pareciera que en muchas iglesias estuvieran enseñando algo diferente, porque nosotros vemos que cuando el Señor Jesús perdonó a la mujer adúltera, le dijo, vete
y no peques más. O sea, no le dijo, vete y sigue pecando, no te preocupes, que al cabo la gracia te perdona. Porque pareciera que ahora en muchas iglesias les estuviesen enseñando eso, de que no, tú vete y no te preocupes. Dios es amor. Claro, o sea, hermanos, aquí lo estamos viendo. Hay una historia también, muchachos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 14, donde vemos la historia de un paralítico que es sanado, y cuando el Señor Jesús lo encuentra, le dice, vete, pero ya no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo más. No sea que te ocurra algo peor. Entonces, no podemos estar jugando con la gracia, muchachos, como ya lo habíamos hablado. El Señor Jesús perdonó realmente a la mujer adúltera, pero le dijo, vete, pero ya no sigas pecando. No sigas amando ese pecado en el cual estábamos. No lo sigas amando, porque entonces quiere decir que entonces no ha habido no te has arrepentido un verdaderamente. Genuino. Así es. Así es. Y bueno, también, ¿verdad? Dice que muchas veces, como decimos, ay, pues voy a hacerlo, que al cabo Dios me perdona, y Dios es amor. Y claro que Dios es amor, pero también Dios es un Dios justo. Y en Mateo 7:21 nos dice, ¿verdad? Que no todo en aquel día, cuando estén delante de Dios, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque Él dice que cuando estén delante de Él y que digan, Señor, Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo hice milagros, en tu nombre yo hice muchas cosas. A lo mejor podemos decir, yo estuve en la iglesia. O sea, está hablando de alguien que decía conocerle. Y Señor, yo hice todo esto en tu nombre. Y el Padre le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es. Entonces realmente nunca hicieron la voluntad del Padre. No solamente es hacer cosas, sino hacer la voluntad de Dios. Así es. Y es que lamentablemente pareciera que en el día de hoy hablarle a las personas de vivir en santidad es como si les estuvieses hablando de algo malo. Porque ahora en una iglesia donde se les enseña a las personas que Dios nos manda que vivamos en santidad, ya a vivir en santidad le llaman legalismo. Sí. Entonces ahora ya verdaderamente hemos caído en esos días donde el Señor dice que a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Es increíble, pero hemos caído, muchachos, no puede ser. Hemos caído en un tiempo donde a vivir en santidad le llaman malo. Donde a que te pidan que vivas alejado del pecado está mal. No, es que eres un legalista. No es posible eso, muchachos. El Señor de verdad dijo, en primera de Juan 2:6 dice, el que cree en mí o el que cree en Él debe de andar como Él anduvo. Si yo digo que yo he creído en el Señor, mi forma de vivir debe de ser como la del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo anduvo en mansedumbre, anduvo en templanza, anduvo en amor, anduvo en santidad. Y haciendo la voluntad del Padre. Así es, anduvo en misericordia. Pero nosotros como hijos de Dios debemos, si hemos creído en Él, debemos de andar como Él anduvo. Es cierto que la palabra nos dice, todo nos es permitido, pero dice, pero no todo te conviene ni todo te edifica. Así es. Entonces, así es, no todos, de este lado del mundo, de este lado de la eternidad, nadie es perfecto. No somos perfectos. Pero si no hemos tenido un arrepentimiento genuino, se va a ver por sus frutos, se va a ver. ¿Por qué? Porque cuando hay un arrepentimiento genuino no somos los mismos y no podemos seguir siendo los mismos de hace 5 años. No podemos ser los mismos de hace 1 año. Es más, no podemos ser los mismos de hace 1 mes. ¿Por qué? Porque el Señor nos va transformando y vamos renovando nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Así es. No podemos ser los mismos. No, y es que te imaginas, por ejemplo, esas personas que acostumbran o que acostumbramos a poner excusas. Imagínate un joven, imagínate un esposo que cae en adulterio con una mujer y va con su esposa y le dice, ¿sabes qué? Estoy arrepentido. Pero al medio año lo vuelve a hacer otra vez. ¿Podríamos decir que esa persona verdaderamente se arrepintió? No se arrepintió genuinamente. Entonces ahí estamos viendo que no ha cambiado, no ha habido un cambio genuino, como está diciendo Lili. No que vayamos a ser perfectos, pero cada uno de nosotros sabemos en nuestro corazón si verdaderamente estamos en la salvación o no. Sí. Porque el Espíritu del Señor nos redarguye. Y precisamente en los evangelios
nos muestra Dios las herramientas que Dios mismo ha provisto para la salvación de cada uno de nosotros como pecadores. Y las vemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 15. Déjenme que se las lea rapidito. Marcos, capítulo 1, verso 15. Vemos cuáles son esos medios que el Señor proveyó para nuestra salvación. ¿De qué manera nos podemos salvar? Y dice, diciendo el Señor Jesús, obviamente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed en el Evangelio de Dios. Precisamente ese es el medio o los medios que el Señor ha provisto. El Señor nos ha dicho, ¿quieres ser salvo? Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y ten fe. ¿Por qué? Porque donde hay un verdadero arrepentimiento, siempre va a haber verdadera fe también. Pero donde no hay un verdadero arrepentimiento, tampoco va a haber verdadera fe. Y como dice la palabra también en Santiago capítulo 2, verso 19, la fe sin obras es muerta. Y hay muchas personas que dicen, es que yo creo. Pero Santiago dice, muéstrame tu fe con tus obras. Porque los demonios también creen y tiemblan, pero no son salvos. Entonces el hecho de que yo diga, no, es que yo creo, pero tus obras dicen todo lo contrario. Tu manera de vivir dice que no crees que hay un Dios. Tu manera de hablar dice que no crees que Dios escucha todo lo que dices. Las cosas que tú ves dicen que tú no crees que Dios ve todo lo que tú estás viendo. Entonces, por nuestros frutos nos damos a conocer. La fe sin obras es una fe muerta que no nos sirve de nada. No es que nos vamos a salvar por lo que hagas, no, sino que es por fe, y ya cuando tú tienes ese verdadero arrepentimiento, ahora tienes que haber una evidencia, tiene que haber una evidencia. Mis obras son evidencia de que verdaderamente he creído en Dios. Y que has creído en Dios. Así es, así es. Por ejemplo, también, bueno, ya mencionó un ejemplo de adulterio, y sabemos que es un tema también, pues muy triste, y que nadie estamos exentos. Así es. Cualquiera podemos caer en este pecado. Y se da un ejemplo donde está el Señor en adulterio con ella, y entonces está siendo infiel, está siendo infiel, y entonces lo cacha la esposa. Entonces él llega a casa y llorando, y perdóname. ¿Crees que realmente se arrepintió? No, realmente pide perdón porque fue cachado, porque lo pillaron, lo descubrieron haciéndolo, pero ese no es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento realmente es ese pesar de decir, estoy haciendo mal, aún nadie me está viendo aparentemente, pero Dios sí. Así es. Entonces, ¿qué es eso? Es el verdadero arrepentimiento, de decir, me arrepiento, sea descubierto o no sea descubierto por alguien, sino que estoy ofendiendo a Dios con lo que yo estoy haciendo, y estoy pecando contra Dios antes que con mi esposo. Antes de estar pecando contra mi esposo, o antes de estar pecando al revés contra mi esposa, estoy pecando contra Dios. Así es. No porque me cachó, sino porque así es. Y el Señor Jesús da un énfasis muy fuerte en este aspecto del arrepentimiento, muchachos, hermanos, como lo vemos en Lucas capítulo 13, verso del 1 al 5, donde dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que los galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y vuelve a decir otra vez en el versículo 5, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor realmente enfatiza esa verdad, jóvenes, como decía Lili. No es que estamos tratando de asustar a nadie, pero en estos versos el Señor lo enfatiza no una vez, sino dos veces, que si no nos arrepentimos, pereceremos.
Y precisamente tenemos que darnos cuenta de que no sea un arrepentimiento superficial, sino un arrepentimiento genuino. Que no sea remordimiento, Sí, sino un remordimiento. arrepentimiento verdadero. Por eso la Que haya un importancia de cambio. este tema de cómo puedo saber o cuáles serían esas evidencias de que yo he tenido un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque de ese arrepentimiento depende mi salvación. Así es. Y que el Señor nos ayude y que aún su Espíritu Santo, al hablar esta palabra, redarguya en nuestros corazones de que necesitamos arrepentirnos. Y una vez que te arrepientes todos los días, porque todos los días le vamos a fallar de una o de otra manera mientras estemos en este mundo. Pero ya no va, ahora lo que antes hacía con gusto, ahora me da vergüenza. Ahora digo, ¿por qué? Porque cuando entiendes el amor de Dios por ti, ahora tienes ese temor y esa reverencia de no ofender a tu Dios, que lo dio todo en aquella cruz, que derramó toda esa sangre. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Así es. Porque dice la palabra de Dios, y esa es nuestra esperanza, nuestra bendita esperanza, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es. Satanás viene y nos culpa. Él es el acusador de nuestras vidas, ¿sí? Pero el Señor viene y nos perdona realmente cuando nosotros nos sentimos con esa culpa y de decir, Señor, límpiame. Y cada vez quiero que me limpies más, ¿verdad? Porque dice que si aún nuestros pecados fueren rojos, Él los convertiría como lana. Entonces, Él dice que nos perdona cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado. Así es. Muy importante este hecho de que nosotros debemos de entender que el arrepentimiento y el reformar y el poner en orden nuestras vidas, el poner en orden nuestras vidas no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos como pecadores. Yo no puedo por mí mismo, por mis propias fuerzas, poner en orden mi vida, sino que yo necesito la ayuda de Dios, del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo en mi vida. Porque si yo como pecador pudiese poner mi vida en orden por mí mismo, entonces el Señor no hubiese enviado al Señor Jesucristo a este mundo para ayudarnos. Porque a final de cuentas es solamente por medio del Señor, por medio de su gracia y del Espíritu Santo, en que nosotros podemos ser libres verdaderamente del pecado. Pero esa verdadera libertad viene después del conocimiento de Dios y de un verdadero arrepentimiento. Si yo he conocido verdaderamente a Dios, dice la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces yo tengo ese verdadero conocimiento y ese verdadero arrepentimiento y eso me hace libre de las ataduras del pecado. ¿Por qué? Porque he tenido un verdadero y un genuino arrepentimiento. Como lo dijimos en el video anterior, si yo aún sigo atado a cosas donde digo, no, es que yo no puedo, es que tú sigues siendo esclavo todavía de ese pecado, tú todavía no eres libre, joven, hermano. Necesitas venir al conocimiento verdadero de Dios y asegurarte de que has tenido un arrepentimiento genuino. Así es. Y bueno, en conclusión, permítanme leerles en Lucas también, el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Lucas capítulo 3, versos 7 y 8. Y vemos que ahí nos dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El Señor, mis hermanos, jóvenes, nos manda por medio de la vida de San Juan Bautista, a que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, de que se debe de ver, de que debe de haber evidencia de un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Y precisamente queremos darles una lista rapidito de cuáles serían esas evidencias de que yo he tenido un genuino o un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo puedo saber si yo me he arrepentido genuinamente? Y la número 1 sería
que una persona que se ha arrepentido genuinamente es una persona que llama a su pecado por lo que es. Él le dice al pecado, pecado, y no lo llama de otra manera. Él no dice, cometí un error. Él no dice, estoy enfermo. Él dice, yo cometí un pecado. Él no dice, yo estoy enfermo. Él dice, no, yo soy un pecador. Estoy reconociendo mi falla delante de Dios. Un genuino arrepentimiento empieza con el reconocer mi pecado y llamar a mi pecado por lo que es y lo que es realmente. Soy un pecador y he cometido pecado. La segunda sería, es que me hago responsable de mi pecado. Y no soy de esas personas que digo, no, es que yo pequé por la culpa tuya. No, es que yo hice esto porque los demás hicieron. No, es que yo hice... No, yo comienzo a ser responsable porque entiendo que nadie me puede hacer que yo haga algo que no quiera. Entonces yo comienzo... Tú tomas la decisión. Yo comienzo a tomar responsabilidad por las decisiones que yo tomo y por los pecados. No es mi esposa, no es mi esposo, no son mis papás, no es la situación, no es mi suegra, no es el diablo. Soy yo quien estoy tomando la decisión de cometer este pecado. Entonces ahí viene el verdadero arrepentimiento. Cuando yo reconozco que el mal está en mí y también en los demás, pero yo soy el que estoy tomando la decisión. La tercera, como ya lo mencionábamos antes, es que nosotros confesamos nuestro pecado aún antes de ser descubiertos. No nos esperamos a que nos cachen. No nos esperamos a que nos descubran para venir, porque ya hay un dolor. Ya hay un dolor en nuestros corazones por haber cometido esa falta, no solamente contra Dios, sino contra nuestros hermanos, y venimos y confesamos nuestro pecado. Sabemos que no es fácil, porque el pecado siempre va a traer vergüenza. Y consecuencias. Y consecuencias, o sea, no es fácil realmente el venir y confesar. Muchas veces para con Dios, a veces sí, pero cuando hemos pecado contra alguien más, sabemos y entendemos que no es fácil, pero ahí es donde debemos de morir a nuestro orgullo y venir y exponernos y ser realmente, pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes y decir, yo voy a decir lo que he hecho, voy a confesar mi pecado. El cuarto sería que acepto mi culpabilidad de inmediato y no después de 2 horas de estar peleando de que no, es que tú lo hiciste, no, yo no, no, es que tú no, yo reconozco y lo acepto de inmediato que yo fui el que pequé contra ti, que yo fui el que cometí el error. La quinta sería que yo anhelo una reconciliación y también estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrarle a los demás que verdaderamente he cambiado y que verdaderamente estoy arrepentido. A Dios, así es. Si yo verdaderamente estoy arrepentido, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para demostrarle primeramente a Dios, como dice Lili, que verdaderamente estoy arrepentido. O a mi esposa o a mis papás. Por ejemplo, un hombre que le ha fallado, como ya poníamos ese ejemplo, un hombre o una mujer, quien sea, que le ha fallado, que ha sido infiel para con su esposo o su esposa, y que dice, yo estoy dispuesto a dejar mi teléfono, yo estoy dispuesto a darte la contraseña, yo estoy dispuesto a no salir solo, yo qué sé, pero como hijo también, papá, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas que yo haga, porque yo quiero demostrarte que estoy verdaderamente arrepentido y estoy dispuesto a hacer lo que sea que tenga que hacer para demostrarles que yo he cambiado. Cambio total. Así es. Entonces, el sexto es que somos pacientes para con las personas que hemos dañado. Yo reconozco que he dañado a esa persona y soy paciente con la persona mientras que esa persona es sanada de la herida que yo le he hecho. Mientras Dios sana el corazón de la persona, yo soy paciente para con los demás y no soy de esas personas que los presionan y pues ya, perdóname, hombre, ya te pedí perdón. Que al fin y al cabo ni es para tanto. Allí no hay un verdadero arrepentimiento para empezar. Esa persona es un mentiroso, no está arrepentido. Minimiza lo que hizo. Así es, porque ni siquiera está dándole la verdadera importancia a lo que le ha hecho a la otra persona, ni a sus sentimientos. Entonces, para empezar, allí no hay un verdadero arrepentimiento, porque quiere que todo sea rápido. Entonces, el que verdaderamente está arrepentido está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario a que la persona sane. Entonces, eso habla de un genuino arrepentimiento. El séptimo sería que
si nuestro pecado involucra adicciones, estamos dispuestos a buscar ayuda de inmediato. Yo mismo estoy dispuesto a ir y buscar ayuda de un consejero, de un pastor, o aún si es necesario, ir y meterme en un centro de rehabilitación. Porque yo reconozco que estoy pecando contra mi propio cuerpo al estar abusando de sustancias o de licores o de lo que sea. Y yo reconozco que necesito ayuda y si es necesario, voy y busco ayuda en un centro de rehabilitación o en donde sea que tenga que ir. Claro. El octavo sería que estamos dispuestos a rendir cuentas a las personas que están a nuestro alrededor, sin enojarnos. Yo estoy dispuesto a rendir cuentas a mi esposa, que mi esposa me pregunte dónde estabas, a dónde fuiste, con quién hablaste, y no minimizar, porque yo ya he fallado y yo quiero demostrar. Yo estoy dispuesto a rendir cuentas a mi pastor, que mi pastor me pregunte, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Estás obedeciendo? ¿Ya hiciste lo que te dije? Eso habla de una humildad y que yo estoy dispuesto a pagar las consecuencias y a someterme a lo que sea que tenga que hacer. Así es. Y el noveno sería que buscamos nuestro consuelo solamente en Dios y en su gracia y en su misericordia. Solamente en Él es el que nos va a dar la fuerza y la gracia para poder continuar. Y por último, mis hermanos, les quiero compartir lo que dice en Hechos 3:19. El libro de Hechos, capítulo 3, verso 19, perdón. Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, mis hermanos, de verdad que en el Señor hay esperanza. Eso es lo importante. En el Señor hay esperanza y aquí es donde nos dice, simplemente arrepiéntanse y conviértanse. Dejen de ser esas personas, no solamente dejen, sino que haya un cambio. Ahora vayan en sentido contrario para que venga refrigerio, para que venga paz, para que venga tranquilidad a nuestras vidas. Así es, y bueno, sabemos que Dios realmente es bueno y Dios es amor. Es por eso que Él dice que no quiere que aún nadie padezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él en su deseo es que todos se arrepientan, ¿verdad? Porque Él no hay pecado ni más grande ni más pequeño que Él no pueda perdonar. Dios puede perdonar, solamente hay uno que no puede perdonar. ¿Y cuál es? Ese pecado que no se confiesa. Así es. Él no puede perdonar algo que nosotros no confesamos. Entonces dice que en Él tenemos redención. Así es. En su sangre. Así es. Y salvación y vida eterna. Así es, así es. En el Señor hay esperanza, pero es importante que primeramente sepamos y reconozcamos cuál es nuestra condición para que podamos ir ahora arrepentidos a venir delante del trono de gracia del Señor. Así es. Bueno. Y que bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que su gracia nos ayude. Así es. Para amarlo. Así es. Para amarlo realmente y poder hacer su perfecta voluntad. Así es. Por amor. Porque Él nos ha amado tanto. Así es, jóvenes, hermanos. Que Dios los bendiga y que el Señor les hable y nos siga hablando a nuestros corazones. Y que los que estemos seguros y que tengamos la certeza de que hemos venido al verdadero arrepentimiento, que sigamos, como dice la palabra, el que es santo, santifíquese cada vez más. Pero el que está en pecado, apártese del pecado y vuélvase al Señor. Entonces, pues sabemos que el vivir en santidad y el vivir y el arrepentimiento es algo de todos los días. Cada día nos arrepentimos y cada día decidimos obedecer o desobedecer al Señor. Así es. Entonces, que el Señor los bendiga, jóvenes, que a todos aquellos también ustedes, hermanos, bendiciones. A todas las personas que están viendo este video. Así es. Y ojalá que nos podamos ver la próxima semana en el siguiente video. Bye. Bendiciones. Bendiciones.